Los estudios de cohorte. Los estudios de cohorte también se le llama estudios de seguimiento, de incidencia, de panel, prospectivos o longitudinales. En este diseño lo que se hace es identificar dos grupos de sujetos, un grupo que va a estar expuesto al factor que estamos investigando y otro grupo que no está expuesto. Le hacemos el seguimiento durante un cierto periodo de tiempo y luego observamos cuántos casos se presentaron en el grupo expuesto y cuántos casos se presentaron en el grupo no expuesto. Comparamos ambos grupos y determinamos el riesgo relativo. Este es un gráfico en el cual podemos ver que en el caso de los estudios de cohorte es prospectivo, se inician en el momento presente y se sigue los sujetos en el tiempo, un tiempo determinado, y en este tiempo se determina si presentaron o no presentaron la enfermedad. En cambio, en los estudios de casos y controles, se inicia en este momento, en el momento actual, y se busca hacia atrás si los casos o los controles estuvieron expuestos o no a los factores de riesgo que estamos investigando. ¿Cuáles son las ventajas de los estudios de cohorte? La primera ventaja y la principal de los estudios de cohorte es que sí tienen temporalidad, es decir, primero identificamos la causa y después vemos cuál es el efecto que se presenta. Eso se puede determinar en los estudios de cohorte, ya que se inicia con sujetos sanos. Se ve quiénes están expuestos, quiénes no están expuestos, y luego se ve cuál es el efecto de la exposición. Son particularmente adecuados para evaluar el efecto de exposiciones o factores de riesgo raros, por ejemplo, exposiciones ocupacionales o exposiciones a eventos raros, ¿no? Como por ejemplo el yodo 131 en el caso de esta explosión que hubo en la central nuclear de Japón. Este es un evento que no ocurre todos los días, es un evento raro, por lo tanto es una excelente oportunidad para poder evaluar una exposición rara, que es el yodo radiactivo, y ver qué efectos produce en la población. Permiten el estudio de varios efectos o enfermedades derivados de un mismo factor de riesgo. Por ejemplo, el consumo de anticonceptivos orales puede producir múltiples efectos, ¿no? O podemos investigar múltiples posibles efectos: cáncer de mama, cáncer de ovario, melanoma, infarto al miocardio. Cuando utilizamos una cohorte prospectiva, nos permite mediciones repetidas de los factores de interés, las cuales suelen ser más precisas, y al ser más precisas se evitan los posibles sesgos que pueden tener los otros tipos de diseños. La cohorte retrospectiva tiene la ventaja de que permite abreviar el tiempo de estudio, y podemos estudiar una cohorte prospectiva si tenemos datos de hace 5, 10, 15, 20 años. Nos permite ahorrar una gran cantidad de tiempo cuando es posible realizarlo. Los sesgos de selección y de memoria en la cohorte prospectiva pueden ser minimizados, y esa es la ventaja sobre los estudios de casos y controles. Se puede obtener a partir de este tipo de estudio la incidencia de la enfermedad, dado de que aquí sí tenemos un denominador identificado. Podemos determinar la incidencia y la densidad de incidencia de la enfermedad. ¿Cuáles son las desventajas? La principal desventaja es que son estudios usualmente demasiado largos. Pueden tomar muchos meses o muchos años
en algunos casos. Suelen ser demasiado caros, y son caros, uno, por el largo periodo de tiempo que tienen que ser seguidos los sujetos, y dos, porque se necesita usualmente tamaño de muestras grandes, comparado con los estudios de casos y controles. Generalmente se llevan a cabo después de que una asociación causa-efecto ha sido sugerida y explorada por otros estudios previos, es decir, se utiliza como un diseño para confirmar hallazgos previos que se han hipotetizado o planteado con otros diseños de investigación, con un estudio transversal, un estudio de cohorte o un estudio de diseño ecológico. Significan compromisos a largo plazo con potenciales fluctuaciones en el financiamiento y la factibilidad, sobre todo en nuestro medio, y creo que casi en todos los países en el cual se utiliza fondos del Estado. Sabemos que los presupuestos son anuales y estos estudios de cohorte usualmente toman varios años, entonces es un problema tratar de conseguir financiamiento todos los años. Los estudios no concurrentes pueden ser efectuados solo en grupos especiales, ¿no? Y aumenta la probabilidad de pérdida, dado de que durante el seguimiento los sujetos pueden cambiar de domicilio por diferentes causas, pueden morir o simplemente pueden no desear seguir participando en el estudio de cohorte. Los tipos de estudios de cohorte pueden ser de tres tipos: estudios prospectivos, también llamados concurrentes. Se inicia en este momento el estudio y se sigue hacia adelante. En los estudios retrospectivos, también llamados no concurrente o histórico, la exposición es determinada a partir de los archivos en el pasado, a partir de las historias clínicas, y la enfermedad se determina en el momento presente. Y los estudios de corte ambipectivos son aquellos que combinan una parte retrospectiva y otra parte prospectiva. Este es un gráfico del diseño de un estudio de corte. Tenemos una población total, N mayúscula. De esa población seleccionamos una muestra, N minúscula. En esa muestra vamos a tener un grupo de personas con la enfermedad y un grupo de personas sin la enfermedad. Las personas que presentan la enfermedad que estamos estudiando la descartamos, esas no ingresan al estudio de corte, y nos quedamos con las personas sanas. Estas personas sanas, estas personas que no presentan la enfermedad que estamos investigando, la vamos a dividir en dos grupos: un grupo que está expuesto al factor que estamos investigando y un grupo que no está expuesto. Y luego le hacemos el seguimiento en el tiempo, que pueden ser meses o pueden ser años, y en ambos grupos vamos a determinar cuántas personas presentaron la enfermedad. La medida de asociación, en el caso de los estudios de corte, utilizamos el riesgo relativo. Igual que en el estudio de casos y controles, utilizamos esta tabla tetracórica, en el cual vamos a tener en las columnas las personas que hicieron la enfermedad, las personas que no hicieron la enfermedad, y vamos a determinar quiénes estuvieron expuestos y quiénes no estuvieron expuestos a los factores que estamos investigando. El riesgo relativo lo vamos a determinar colocando en el numerador la incidencia en los expuestos, que en esta tabla tetracórica vendría a ser la celda A sobre el total marginal de la fila de los expuestos, que es NI, sobre la incidencia en no expuesto, que vendría a ser la celda C, sobre el total marginal de la fila de los no expuestos, que es NO. Este es un ejemplo de un estudio de cohorte, un estudio realizado en el departamento de Ancash, en Caraz, en el cual se determina la incidencia de infección por Bartonella bacilliformes en población general.